Huevos, café y neurocoaching. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto y un placer saludarles. Como cada mañana, estamos en una emisión más de Huevos, Café y Neurocoaching. Clavecitas para tu crecimiento y pues desarrollo personal, como pues cada mañana tenemos que tener esos recursos, ¿verdad? Esos recursos que nos permitan tener alternativas, y cuando las personas tenemos alternativas apelamos al libre discernimiento y obviamente apelamos a la libre voluntad de poder hacer pues obviamente pues cambios. A veces lo único que tenemos son ganas, y hay que entender que pues que el ser humano cuando tiene ganas pues está padre que tenga ganas, pero pues solamente se queda en ganas y en buenas intenciones. Importante como cada mañana, ¿verdad? Desearles precisamente pues el mejor de los increíbles días, y la verdad es que si la puerta no está, pues la construimos, si no está, pues obviamente el camino pues lo trazamos porque bueno, pues hoy en día estamos en una época donde tenemos que aprender una educación que es la educación de tomar decisiones. Hoy todos los días de manera inconsciente tomamos decisiones. Hay que aprender a pensar, porque pues si no pensamos alguien más está pensando por nosotros, ¿vale? Entonces la cultura de tomar decisiones implica cambio, ¿verdad? La cultura de tomar decisiones implica crecimiento. La cultura de tomar decisiones implica, pues obviamente, el estado de discernimiento, donde las personas, pues cuando ya están hartas de sí mismas, bueno, pues toman decisiones. Y esta cultura de toma de decisiones es que, bueno, pues a veces nosotros, pues de manera inconsciente, nos quedamos obviamente atorados en el mismo lugar y siempre pues andamos en la palabrería, ¿verdad? En la parte marrullera de, pues obviamente, de caer en el vicio de no hacer nada y quejarnos mucho. Bueno, Siempre hemos dicho aquí en Huevos Café Neurocoaching que el calibre de tu nivel de conciencia está determinado mucho en la calidad de tus palabras, ¿no? Entonces eso tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque por eso es neurocoaching, ¿verdad? Entonces lo que tú dices representa el cómo piensas, y lo que tú dices representa cómo sientes. Entonces recuerda que pensamos. La manera en cómo pensamos está determinada en la manera en cómo sentimos, ¿vale? Entonces es importante, pues obviamente, comprender la cultura de la educación, la cultura de la educación de la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, no caer obviamente en esta parte, postergar las cosas, se llaman sesgos. Estos sesgos de postergar las cosas, uno de los procesos importantes de una buena ecología mental es obviamente que tengamos esas metas, que las metas tengan por consiguiente el que nos invitan precisamente al logro de objetivos, en la toma de decisiones, pero entre lo que yo opino y en lo que yo avanzo está el autoconocimiento. Entonces, qué interesante sería que para nosotros entender el autoconocimiento entre lo que yo digo y quiero lograr permite tomar buenas y mejores decisiones. Todos los días tomamos decisiones, aunque ustedes no lo quieran, hasta no hacer nada es tomar una decisión, porque a veces la gente pues no hace nada, pues está tomando decisiones por no hacer nada. Aprender a pensar y aprender a pensarse significaría para nosotros la buena ecología de entender que nada va a suceder si no tomamos obviamente decisiones. Bueno, pues entonces, ¿cuáles son los buenos hábitos que nos van construyendo como cada día? Bueno, pues hay hábitos que generan neuroplastía. La neuroplastía pues es la capacidad del cerebro cambiar y cambiarse nosotros con él a través de, ¿qué dijimos? De dos cosas, de la toma de decisiones y de la experiencia misma. Entonces a veces pues no tenemos un plan, ¿verdad? A veces la gente le dices, oye, pues el 97% de la gente que no quiere crecer o no quiere cambiar es porque ese 97% pues no tiene un plan, no tiene una toma de decisiones, no se conoce en el proceso de un cambio, y lo más grave es que solamente el nivel de conciencia de esa persona está determinado por lo que habla. Entonces, lo que habla el nivel de conciencia. Fíjense, hay una herramienta muy interesante que nosotros les enseñamos mucho a las personas, y esas herramientas nos ayudan mucho a entrar en esos estados reflexivos. El estado más alto de conciencia que una persona puede tener son sus estados reflexivos. Y les enseñamos una herramienta, a mí me encanta mucho esta herramienta, y esta herramienta es vaciar la cubeta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros en nuestra azotea de nuestra casa dejamos una cubeta? ¿Vale? Una cubeta que no piensa, una cubeta que no toma decisiones, una cubeta que no se conoce, es el agua limpia. Bueno, pues esa agua limpia a través del tiempo, pues evidentemente, ¿qué hace? Se pudre. Una persona que no toma decisiones y que no avanza es como la cubeta, se pudre. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos dentro de nosotros una herramienta importante que es como una cubeta de agua, donde esa cubeta de agua se pudre por no tomar decisiones y se pudre por no tomar, evidentemente, por no avanzar, es exactamente lo que pasa con esta herramienta cuando le enseñamos a las personas.
Las personas tienen que tener la ecología de tener buenas decisiones y tomar decisiones todo el tiempo. Entonces, entendamos lo siguiente. El aprender a tener la educación de tomar decisiones implica, obviamente, no postergar la felicidad, implica el autoconocimiento, implica, obviamente, tomar conciencia de que a veces no le tenemos miedo, obviamente nosotros no le tenemos miedo al cambio, tenemos miedo a disciplinarnos, tenemos miedo a conocer, obviamente, a enfrentarlos a lo desconocido. Y cuando tenemos miedo de enfrentarnos a lo desconocido, pues nosotros omitimos, obviamente, esta parte de tomar decisiones. Entonces, atrás de una persona que no toma decisiones es como una cubeta en una azotea que si no se mueve se pudre. Entonces, cuando nosotros aprendemos todo ese tipo de herramientas, nos damos cuenta que el 97% de las personas que no tienen un objetivo, aquí me gustaría que tuvieras tú un objetivo, ¿no? Todas las personas que estamos buscando objetivos en un proceso de cambio, pues los tenemos por escrito. Y cuando tenemos un objetivo por escrito, pues esto nos permite tener, obviamente, algo fundamental. ¿Qué es lo que tenemos que tener algo fundamental? La toma de decisiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia, obviamente, entre las personas que tienen talento y que tienen habilidad? Bueno, pues hay personas que tienen talento, obviamente porque las cosas les salen de manera natural toman decisiones, de manera natural avanzan, de manera natural solucionan problemas, de manera natural. Yo tengo muchos clientes, muchos consultantes, muchos pacientes que de manera natural toman decisiones porque su biología, su carácter, su genética, su psicología está determinada a esa carácter biológico. Pero hay personas que no tienen ese talento y tienen que tener la habilidad. ¿Y qué es la habilidad? Pues el recurso de repetición, en constante aprendizaje para lograr el resultado. Pero para todos hay la oportunidad. Para todos hay la oportunidad de entender que en nuestro cerebro tenemos que generar cambios situados a los contextos. Si no hay una arquitectura neuronal basada en las nuevas experiencias, pues solamente tenemos personas que tienen ánimo y buenas intenciones. Miren, entonces qué importante es el día de hoy en estas clavecitas de Huevos Café y Neurocoaching, pues entender que tenemos que tener la ecología de la toma de decisiones. De verdad, yo conozco mucha gente que solamente son observadores conscientes. ¿Qué es un observador consciente? Ya entra en conciencia que tiene un tema, un conflicto. Ya entra en conciencia que está pues, con situaciones que le perturban su paz, le perturban su conciencia. Ya son personas que no están logrando un cambio, que no están logrando resultados. Eso le llama observador consciente, capacidad consciente del sujeto observarse a sí mismo de lo que le sucede, pero ya lo puede platicar. Ya te lo platique, te dice, no, la verdad es que sí, ya te lo platique. Es muy complicado esos procesos a veces en la gente, porque a veces la gente no ve y cuando no lo platica no le da vida y cuando no le da vida pues no se hace cargo de él. Vale, entonces ahí está un poquito el tema, ¿no? Entonces cuando la gente ya es observador consciente, eso no quiere decir que el hecho de que te des cuenta de que algo está mal significa que hay cambio. El hecho significa que ya eres un observador consciente, hay que pasar a otro plano, se llama responsable consciente. ¿Y qué es el responsable consciente? El que tiene un plan. Fíjate qué interesante. Entonces, cuando tú ya eres observador consciente, ya tienes un plan. Ya sabes que tienes que tomar decisiones, ya sabes que tienes que hacer un cambio en función de ciertos hábitos o tienes que ir a alcanzar algo. Ya te expliqué cuál es la diferencia entre habilidad y talento. Entonces, a veces la gente cuando no tiene la habilidad, el problema no es cambiar. El problema es que le cuesta mucho trabajo esforzarse a la disciplina. Entonces ahí tenemos otro problema porque ya el problema principal ya no es de, oye, pues ¿qué crees que esta es mi situación o este es mi limitante? El problema ya no es ese, el problema es que a la hora de aplicar las herramientas, ya el problema es de esfuerzo. Ya el problema es de la ley del mínimo esfuerzo. Si me entienden el conflicto que hay ahí tan fuerte, que pueda pasar, y les platico la cubeta, le digo, mira, te voy a platicar algo que es muy interesante. Somos como una cubeta de agua en la azotea de cualquier casa. Si esa agua no se mueve, se pudre. Es lo mismo que pasa contigo. Si tú ya tienes el problema y si no lo quieres solucionar, se pudre, evidentemente, y eso genera sesgos limitantes. Entonces, qué interesante entender que nosotros tenemos que tener la ecología de tomar buenas decisiones. Todo el tiempo es tomar decisiones. Yo te pregunto a ti, que esa es una buena pregunta. Si tú ya sabes lo que tienes que hacer, eres como la cubeta que si no tomas decisiones, eres como la cubeta que se pudre el agua porque no se mueve. Y si no piensas, alguien pensará por ti. Y en el momento en el que tú sabes lo que tienes que hacer, ya no eres observador consciente. Ya se vuelve responsable consciente. Entonces ya no eres responsable consciente de hacer las cosas y eso genera una serie de recursos que finalmente impiden a las personas a tomar buenas decisiones. Entonces a veces el problema ya no es alcanzar metas, el problema es la capacidad de resiliencia, el carácter de seguir adelante, el carácter de reponernos, la disciplina, el cambio y lo más importante, el tomar decisiones. Entonces muchos de los problemas que tiene mucha gente
o que tenemos sin querer es que pues, todo lo queremos fácil, lo queremos rápido, estamos en la época de la inmediatez, la época del poco esfuerzo, y pues eso definitivamente no se puede. No se puede en el crecimiento, en el desarrollo personal, porque recuerden que vemos el mundo como nuestras neuronas están conformadas. Somos las redes neuronales que conforman nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro decir, y somos a través de nuestros hechos que consolidamos lo que dejamos de hacer, y somos a través de nuestros hechos lo que consolidamos lo que queremos ser. Que el nivel de conciencia se mide en cómo disciplinamos las palabras y cómo educamos la mente. Que el ser humano no solamente necesita conocimiento, saber, que necesita saber hacer, las herramientas, el empuje, y necesita obviamente tener la pasión, la paciencia, la emoción, tiene que tener el recurso de discernimiento, la toma de decisiones, y que nosotros tenemos que entender que entre talento y habilidad hay una gran diferencia. El talento implica que hay personas que su naturaleza les permite avanzar rápidamente, hay personas que tienen que lograr situarse en la habilidad. Entonces, si entendemos todos estos contextos que tienen fundamento científico y que tienen un fundamento psicológico y sin fundamento clínico, entenderemos que habemos muchos aficionados del cambio, ¿no? Y entonces los aficionados del cambio pues son personas que quieren cosas fáciles y no quieren hacerse responsables y no quieren ser competentes, conscientes. Entonces, qué interesante entonces es entender que la toma de decisiones en función del cambio se basa en una ecología. La ecología de entender que cada día somos nosotros el resultado del esfuerzo sostenido a través del tiempo el que logra un cambio. Que el cambio no puede ser situado solamente con saberlo, observador consciente, sino que tiene que ser a través de un responsable consciente. Entonces te dejo esas herramientas, te recuerda que todos los días si no tomamos decisiones, somos como una cubeta de agua en la azotea, que si no se mueve, se pudre. Y tomemos en cuenta que si no estamos tomando decisiones de manera consciente, hasta no moverse también es una decisión. Lo importante es que tenemos que ser conscientes de darnos cuenta que a veces nada más tenemos ganas, estamos motivados, pero realmente no estamos convencidos. Que el ser humano necesita saber, pero lo más importante necesita saber hacer. Y lo interesante es hacernos responsables. Responsables significa ser conscientes de que toda decisión sin esfuerzo no se va a generar neuroplasticidad, no va a haber ningún cambio. Y cuando no hay ningún cambio, pues definitivamente no va a poder haber ningún progreso. Pues me da mucho gusto saludarles. Esta es una emisión un poquito más larga, un poquito más explicada de lo que es Huevos, Café y Neurocoaching. Y obviamente vamos a entender que lo más importante para nosotros el día de hoy es que tenemos que tener recursos conscientes para poder hacer cambios y obviamente poder lograr hacer, evidentemente, lo que mucha gente hace con talento, ¿verdad? La gente con talento, hay gente que fluye, ¿no? El famoso fluir. El famoso fluir significa un nivel de conciencia donde las personas se centran y ponen su atención en procesos de cambio, donde ellos, a través de lo que hacen, se concentran precisamente porque es un estado de flujo, un estado de mente, es un estado de donde las personas van constantemente avanzando, porque yo les decía hace un momento que para poder avanzar tenemos que tener metas y tenemos que tener objetivos. Entonces, si no tenemos esa estructura muy bien planeada o bien determinada, pues definitivamente solamente somos parte, somos obviamente no protagonistas de una historia, sino somos parte de un escenario, somos espectadores de un escenario que están pasando alrededor. Entonces ya lo sabes. Cada día tener un plan, cada día tomar decisiones, darnos cuenta que cada decisión es como una cubeta en la azotea y que si no se mueve nuestra mente se pudre y que el verdadero cambio está en función del esfuerzo y que no caigamos precisamente en ese tipo de limitaciones. Y acuérdate que tú puedes tener mucho talento, hay muchas personas que pueden hacer 10,000 veces mejores cosas que otras. Lo importante es que la persona tiene que descubrir cuál es ese talento que le permite avanzar, esa forma de fluir. Y ahí entendemos muchas cosas, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere el cambio sin cambiar, no quieren esforzarse, no quieren hacer el trabajo diario, vale, de acuerdo, trabajo diario, no quieren obviamente generar las buenas prácticas, la buena disciplina, la toma de decisiones. Todo eso tiene un fundamento psicológico, biológico, conductual, cognitivo, y cuando la gente ya se lo explicas un poco más a fondo, pues como que le empieza a tener un poco más de respeto a su vida, porque todo lo que hagas o dejes de hacer tiene una connotación a nivel, obviamente, pues cerebral. Acuérdense que somos la mente con la que nuestras neuronas están, obviamente, conformadas. Pues me da mucho gusto saludarles, estamos en Huevos, Café, Neurocoaching. Hay que compartir este videito no es para aficionados, este videito es para quien realmente quiera aprender cómo funcionamos y cómo funcionan los demás y empezar a hacer cambios que te hagan más inteligente, más creativo, más innovador, pero sobre todo más competente, pero sobre todo una persona que influya valor,
que se pueda diferenciar del resto, porque la verdad que vemos muchas personas que nos diferenciamos del resto por una simple y sencilla razón: hacemos la tarea. Muchas gracias, me da gusto saludarles, compartir este videito. Estamos en Huevos Café Neurocoaching. Muchas gracias, buenos días, y pues a darle, a tomar buenas decisiones y no seas como la cubeta que se está pudriendo solamente con las buenas intenciones. Gracias, buenos días, hasta luego. Huevos, café y neurocoaching.